Conversación sobre periodismo, sobre la vida, sobre experiencia. Tengo el honor de moderar este panel donde no solamente voy a estar con colegas a los cuales admiro profesionalmente, sino con cuales me ha tocado compartir y los considero mis amigos. Así que de verdad es un honor. Me presento para quienes no me conocen, ya sea alumnos, gente que se está uniendo a esta conversación. Mi nombre es Diego Sánchez, soy periodista y abogado de profesión. Trabajo en Radio Infinita, conduzco el programa Salimos Jugando, también trabajo en Mega, haciendo el comentario deportivo, y también soy profesor digo, de la Universidad Andrés Bello, donde realizo el taller de medios. Voy a presentar a mis compañeros y amigos que me van a acompañar. Estuve pensando por dónde empezar el orden, pero finalmente, me imagino que ya como nos conocemos nadie se va a sentir, porque podría haber sido cualquiera el orden, pero voy a partir por la casa. Y voy a partir por quien trabaja en la Andrés Bello, hace clases conmigo, es periodista de la Católica de Valparaíso y coach profesional, trabajó durante 15 años en los departamentos de prensa de Televisión Nacional y Mega, y en el ámbito docente, como decía, es profesora titular del taller de medios en la Andrés Bello, hace 4 años, coach ontológico, certificada de FICOP en 2018. Carolina Gallardo, bienvenida a esta conversación, ¿cómo estás? Gracias. Oye, qué bueno, ya, partir por la casa, me parece bien. Sí, Muchas sí, gracias. sí, espero que no se me sientan nuestros invitados, digo nuestros porque tú también haces clase conmigo, pero claro, los voy a presentar, tú también los conoces harto, tú también trabajaste con ellos, así que la idea es poder conversar y transmitir la experiencia de lo que han vivido ustedes en medios de comunicación tradicionales, particularmente a los alumnos y a las personas que están siguiendo esta conversación. Ahora sí, Catalina Edwards, periodista de la Universidad de los Andes, conductora de noticias y programas informativos en Mega durante más de una década. Actualmente no conduce uno, sino 2 programas todos los días de lunes a viernes en Radio Infinita. La pueden escuchar a partir de las 9 de la mañana en el programa Más que Números, junto a Patricio Eskenazi, e inmediatamente después sigue con el programa Déjate Caer, donde hace dupla con el señor José Luis Repening en la 100.1. ¿Cómo estás, Catalina? Bienvenida a esta conversación. Bien, muchas gracias, Diego. Bueno, por estos días estoy contigo porque Rebe no podía estar en el programa de las 10. No, Sí. Un humilde relevo del señor Repening. No, por favor. no, por No, favor. entretenido programa, hay que decirlo, con un muy buen Lo máximo, equipo, Diego. con un gran editor como Andrés Jorquera. Lo he pasado muy bien porque hay que considerar, de ahí les contaremos, porque José Luis, por temas de cuarentena o que tiene que estar yendo al canal o haciendo otras labores, hay veces que necesita un backup y ahí estamos el honor de poder hacer lo posible por parcharlo. Ya lo escuchaban, José Luis Repening, periodista de la Universidad del Desarrollo, conductor de noticias y programas informativos. En la actualidad, además, es el conductor del programa Déjate Caer. ¿Cómo estás, José? Bienvenido a la conversa. Muchas gracias por la invitación, Diego. Muchas gracias a la Universidad Andrés Bello también por interesarse en lo que uno puede aportar. El tema, muchachos, es los nuevos desafíos del periodismo. Han pasado hartas cosas, si pensamos en el último trimestre del año pasado, con lo que ha pasado este trimestre, en base a cómo los medios están tomando como el periodismo, cómo ustedes han percibido la calle, los nuevos periodismos, las distintas plataformas. Es un poco lo que me gustaría conversar. Más de alguna anécdota, me imagino que deben tener en su trayectoria que puedan compartir con el público, por supuesto. Pero quiero partir esta conversación, muchachos, con un tema de contexto en base a la realidad de cada uno de nosotros. La verdad es que yo soy por lejos, el más viejo de este panel. Yo ingresé a estudiar periodismo el año 1991 en la Andrés Chuta. Bello, R2, calle República, en un momento en que el periodismo era la carrera de moda, en un momento en que los canales de televisión crecían las radios, los medios escritos, entonces chuta, se veía que había pega para rato y todo Claro, o sea, entramos a podía estudiar ganar periodismo. plata siendo periodista, Absolutamente, básicamente. te iba a hacer rico. Te iba a hacer rico siendo periodista. Bueno, el tema es que ha cambiado el escenario, entonces es un poco contarle a la gente la visión que tenía uno. En mi caso, yo soñaba con hacer deporte en televisión. Cuando entré veía a los Carcuro, a los Tito Fuyú y decía, me encanta el deporte, y decía, yo quiero ir para allá y ojalá algún día llegar a la televisión. Catalina Edwards, cuando tú entraste, no es necesario decir el año, pero el contexto, cuando tú entraste a estudiar periodismo y por qué. Yo entré a estudiar periodismo en el 94 a la Universidad de los Andes y en esa época se reporteaba en la calle, no había contactos online, no había mails tampoco como para poder contactar a un entrevistado, yo no tenía que ir a la fuente básicamente.
Y eso es algo que marca a una generación completa, porque hoy día el reporteo es desde otras plataformas, ¿no es cierto? Muchas veces no es necesario salir de un escritorio, no sé, era mucho más desafiante en ese sentido, y nosotros tuvimos taller desde el primer año, así que salíamos desde muy chicos a reportear, a movernos por todo Santiago, a buscar historia, y eso yo creo que a mí me identificaba súper harto y siempre me gustó, en realidad, siempre fue lo que quise hacer, como buscar historia y comunicar, que era otra de las cosas que a mí más me gustaba, por eso también me fue bien en taller de televisión y partí por ahí, po. ¿Partiste televisión o pasaste por algún otro medio No, antes? partí en la televisión, Ya. ¿Qué sí, medio? hasta el año pasado. Hasta el año pasado, sí. Sí, Sí, ya hablaremos de esos cambios. Hoy día en la radio, sí, Canal ahí 13 día a partió día. la Cata. sí, Canal por el 13 13. partí. Ah, Sí, exactamente. sácale partido a tu dinero, ¿no estaba ahí Sí, en con el 13 Mayoa? hice de todo, en el 13 hice de todo. El otro día me tocó también hablar con estudiantes de periodismo que siempre llaman como para hacer entrevistas de perfiles, que son muy, muy como evocadoras para uno hablar de lo que fueron los inicios de cada uno. Y sí, pues yo partí en el 13 en una como unidad de investigación, cuando no existían los matinales. El único matinal que había, y el Repe se debe acordar, era el del 7, el 7. Chepo. Que no me Sí. acuerdo si estaba la Margot Cal, la Tati Pena, no me Jorge Evia, de acuerdo. haber estado Jorge Evia en esa época, que estuvo La muchos años, Margot, ¿no? la Margot Claro, de Cal todas con maneras. Jorge Evia, claro. Estaba la Sí, Margot pues. Cal con Jorge Evia, y el 13 se había quedado atrás en esa carrera de los matinales. Ya. Y cuando yo entré a trabajar a esta unidad de investigación, que era como una especie como de producción periodística, después, en paralelo, empezaron a hacer este proyecto de mañana y apareció como la figura del notero, que tampoco existía antes. Estaba el clásico, el que hacía los reportajes de los hoyos en las calles, ¿se acuerdan? Ah, ¿Cómo se perfecto, llamaba? sí. José Pepe, se no, acuerda. Pepe estaba Guiché. Pepe Pepe Guiche. Guiché. Pepe Pero no Guiché, claro. existía como la figura del notero Oye, detrás de Pero la eso, pero cuña. eso es mucho antes, pues, Sí, es mucho Cata, antes, No, mucho sí antes. sí, te sé, fuiste, no, No, sí fuiste pero muy era la sé, atrás. referencia, era la no, referencia. es Sí. la Jorge referencia, Rencoré sí, con Pepe pues, Guiché. exacto. No existía la Sí. figura del notero, porque hoy día, Sí. con los años, con los estudiantes de periodismo que a mí me ha tocado conversar, está el reportero, ¿no es cierto?, que es como más de la época nuestra, que es la esencia, ¿no es cierto?, de todos los periodistas al final. Y después aparece como esta figura del notero que también se convierte como en una especie de camino a seguir para muchos estudiantes de periodismo. Claro. Carola, tú llegaste desde Valparaíso a estudiar periodismo y de ahí saltaste a la televisión. ¿Ibas con la idea de meterte a trabajar en televisión? No, para nada. La verdad que ni siquiera cuando salí del colegio no tenía idea qué quería estudiar. Me metí a periodismo porque dije, esta cuestión es fácil y rápida, imagínate. Fácil y Después, rápida. claro, yo vivía en Rancagua y obviamente lo que queríamos los rancagüinos era salir de Rancagua. Así que me fui a la Católica de Valparaíso y no, ahí me encontré verdaderamente con la carrera. Es una escuela antigua, es una escuela de mucha meritocracia, de alta rigurosidad, de mucha teoría. A nosotros casi no nos enseñaban la práctica del periodismo y si te querías ir a la tele, eras mal visto, era muy Claro, académico todo, muy como duro, frívolo. muy ladrillo. Entonces, cuando tuve mi primer taller de televisión, me hizo la María Eugenia Moreno, hermana de Moreno, que fue por mucho tiempo editor y director de prensa de Televisión Nacional. La María Eugenia también fue editora en Mega. Ella me traspasó y vio en el fondo que había alguna habilidad especial comunicacional. Y antes de terminar la universidad, ella me llamó para asistir a un casting en TVN, Red Valparaíso. Entonces, ¿Ya? el último año yo me lo pasé trabajando en TVN Red Valparaíso, conduciendo programas, armando un programa regional, y ahí fue mi primer encuentro con la televisión, la cámara y todo ese tema. Pero antes de eso hice radio también. Mi primera práctica profesional fue en una radio, en la radio UCB, y ahí fue cuando descubrí que realmente me gustaba la carrera y que a eso me quería dedicar, porque yo dije, tengo que hacer una práctica para saber si esto realmente me gusta o me cambio, porque no, hasta entonces no sabía. Trabajar de periodista es muy distinto a estudiarlo, entonces yo siento que la mayor cantidad de cosas uno la aprende en la calle, en el reporteo. Siempre fui reportera de calle, o sea, desde cuando después me vine a Santiago, partí en TVN,
siempre estuve en la calle y luego en Mega también. Y me gusta mucho porque ahí es donde uno siente qué es lo que está pasando realmente, cómo se van contando estas historias y hay mucho de interpretación. Finalmente nosotros somos intérpretes de la realidad. Así que eso es lo que más me gusta, de estar Sí. en contacto con la gente. Hay un tema que no sé si va a dar para conversar o si lo van a querer tocar, pero tanto la Carola como la Cata, Repe, son de las dos personas, de las pocas personas que conozco que han dejado la televisión, tomando desafíos, porque de verdad yo sé que hay muchos alumnos que están mirando, que sueñan con llegar como muchos de nosotros cuando estudiábamos, y es raro saber de personas que ellos decidieron, después de muchos años de carrera exitosa, dar un paso al costado, pero ya veremos si nos quieren contar por qué lo hicieron y ese paso que debe ser súper difícil por la incertidumbre y todo lo que genera dejar un medio luego de tener tantos años exitosos. Señor Repening, usted, cuando entró a estudiar periodismo, ¿qué quería? ¿Para dónde iba? ¿Cuál era su idea? Igual que tú, periodismo deportivo, eso era lo mío. ¿Sí? Sí, pues yo soy Mira. pichanguero igual que tú. Lo sé. Y me gusta el periodismo deportivo en general, porque me gustan varias disciplinas, me gusta el básquetbol, hice atletismo, hice básquetbol, hice varias cosas, entonces el deporte en general me gusta mucho. Y ¿cómo se llama? Yo entré para ser periodista deportivo. De hecho, no mi primer trabajo, pero uno de mis primeros trabajos fue en el área de deportes de una radio. Entonces, yo iba a la cancha, hacía cancha detrás del arco, comentando el partido, reporteaba, me tocaba ir al Caracol Azul, allá en el Estadio Nacional, a reportear a la U, qué sé yo. Pero después pasó que yo trabajaba voluntariamente y trabajaba gratis desde segundo año. Como muchos Trabajé hasta en periodistas una que partimos revista, así. oye, trabajé hasta en una revista de farándula, para que sepan. ¿Se puede decir el nombre o no? Es que ya no existe, pero ¿TV era como novelas? la prima Telegrama. hermana de TV Novela. Telegrama. Y mi responsabilidad era ir a cubrir Chilevisión, todo lo que pasaba ahí con la farandulilla. Pero en época que la farándula no era lo que de repente se transformó con estos programas de SQP y esas cosas, digamos. El escándalo de la semana y todo eso. Era como un periodismo abocado a los programas de televisión, más que farándula. O sea, yo no seguía a la Luli hasta no sé, pues hasta la discoteca en la noche. No. Se O sea, basaba más en los actores, los conductores. Exacto, Claro, se lanzaba un programa nuevo, cosas de ese justamente. y recogíamos también cosas de la prensa internacional. Y después trabajé en algunos pitutitos que me hacía, pero después me fui a trabajar a la radio Agricultura, me fui a tocar la puerta a Milton. Ya. Y me dijo, mira, no te puedo pagar, pero si querés trabajar, trabaja. Y así que iba para allá a trabajar. ¿Trabajaste con Milton? Sí, trabajé con Milton, fíjate. O sea, a él no lo vi nunca, pero el Pato Millas. Pato Millas, claro. Y ahí me tiraron a reportear la U y fue súper entretenido todo el cuento, pero justo se abre un espacio que la universidad le dan, te invento 3 cupos, 4 cupos, no sé, para postular a una práctica en Mega, y la universidad me quiere postular a mí y me postula. Fíjate que aunque ustedes no lo crean, era bastante buen alumno en la U. Y quedé en Mega, pero en Mega pasé por toda la área y ¿Qué año enganché estamos con... hablando de eso, Repe? Eso es Estamos Megavisión, hablando se llama en de esa época. diciembre del 2001. Ricardo Claro. Claro. ¿Están entrando a la universidad? No, Mira. estaba en cuarto año ya. Y yo entré a la universidad. Yo salí del colegio el año 95. Lo que pasa es que... No, la Carola estaba recién entrando. Te está sacando. Ah, tú. En Ya sí. Bueno, y ahí entré a hacer la práctica Mega, fíjate. Y ya estaba haciendo mi práctica en Radio Agricultura, pero me fui para Mega. Y ahí me empezó a seducir la crónica. Pasé por policial, por internacional, por tribunales, por moneda, por todo lo que se te ocurra. Todo ¿Y lo que se te deporte? ocurra. ¿Y deporte en televisión? No. Y también hice. Ahí hiciste. Sí, Ya. también. No un comentarista deportivo, sino que un reportero, digamos. Ya te tocó. ¿Y cómo se llama? Y aquí estoy, pues ya llevo no sé cuántos miles de años ahí en el Mega, con pasos fugaces por alguna otra cosa, pero básicamente eso. Y a mí lo que me gustaba a mí del periodismo, o sea, siempre tuve la inquietud de ser muy humanista, porque en mi casa, yo no sé ustedes, pero yo me imagino que también les pasó. Nosotros crecimos con las sobremesas acaloradas sobre discusión política, digamos. Claro. O sea, estamos hablando de que yo en el año 90 tenía 12, 13 años.
Entonces yo escuchaba nomás en la sobremesa cómo se compartía la opinión política en un debate que era eterno y por supuesto súper polarizado. Y la necesidad, además, mis viejos siempre nos han inculcado la necesidad de ser personas profundamente cultas, digamos, o nos han manifestado la inquietud de que la lectura y leer y saber y conocer y poder conocer cómo funciona el mundo en general o cómo ha funcionado también a través de la historia es fundamental. Yo creo que eso a mí me motivó un poquito también a ser periodista. Imagino. Bueno, en su vasta experiencia, muchachos, en lo que es medios de comunicación, en lo que es evidentemente televisión y radio también, me gustaría que nos metiéramos de lleno porque, bueno, han habido muchos cambios, va cambiando el escenario. Hay una crisis de los medios que todos la conocemos, no sé si todos los alumnos, pero antes del último trimestre del año pasado, ya los medios de comunicación tradicional venían en una determinada crisis. Para los que no lo saben, yo creo que la mayoría lo deben saber, los medios de comunicación tradicionales viven del auspicio, del avisaje de la empresa, y la torta publicitaria venía decayendo en Chile, tal cual lo venía haciendo en Europa y en otros países con un cierto delay. Y se esperaba, antes de que pasara lo del 18 de octubre, de que en algún minuto llegara a bajar en un 50% por los medios digitales, porque comenzó a cambiar el escenario. Bueno, finalmente esta crisis de los medios se ve golpeada por una situación coyuntural, por una situación país, que claramente repercutió no solamente a los medios, sino al país completo. Me gustaría saber cómo perciben que cambió la forma de hacer televisión o hacer periodismo, particularmente en el último trimestre. ¿Sienten que hubo algún tipo de, por ejemplo, de cambio editorial, algún tipo de delicadeza? Estamos hablando de un contexto país en que había mayor sensibilidad, se comienza a polarizar. Hay violencia en las calles, yo lo vi y ustedes lo saben, camarógrafos que ya no podían salir porque... Entonces, me gustaría, Cata, que me contaras tú cómo lo percibiste, particularmente si notaste algún tipo de cambio en la manera de, primero, de recibir lo que está pasando en la calle como medio, y segundo, de cómo entregar las noticias con esta delicadeza de alguna manera, porque hay ciertas sensibilidades que en ese minuto particularmente, y hoy día también, Sí. generaban mucho ruido. Sí, ahora yo lo viví con una pata fuera de prensa, entonces no Perfecto. fue una experiencia como tan completa, por así decirlo. Yo creo que Repe puede contar con más como profundidad, pero me tocaron los primeros días con cobertura súper larga, súper exigido físicamente para cada uno de los que están ahí, porque hacer transmisiones de 8 o 10 horas, obviamente que son transmisiones donde uno comete errores, donde pasan cosas al aire que no necesariamente tienen los filtros que hoy día sí tienen. Yo creo que, sobre todo eso, como yo creo que los medios, la televisión sobre todo, ha aprendido a la fuerza, quizá, en el último tiempo, que es demasiado esencial los filtros y el control editorial para evitar caer en temas de fake news, videos, porque hoy día el error, o sea, se paga demasiado caro, ¿cachai? Y siento que fue uno de los grandes aprendizajes de la televisión y también de todos nosotros, de todos los que ejercimos alguna vez en la tele. Y en términos como personales, yo viví esa transmisión con el dolor de ver la fractura que hay hoy día en el país, con el ánimo siempre de tratar de transmitir como dentro de todo, no sé cómo explicarlo, pero no fomentar más la odiosidad, ¿cachai? Que siento que se cae mucho en eso a veces, ¿ya? Sí. Y por lo menos mi ánimo es muy contrario a eso, ¿ya? Siempre he ejercido el periodismo así. Y bueno, y estuvo esa experiencia muy en sintonía con lo que yo también estaba viviendo, como en términos personales. Sí. Como te decía al principio, con una pata afuera, yo también tenía como una fractura en ese momento. Y fue muy como simbólico para mí ser parte de esa transmisión, porque fue una despedida para mí. Claro. Fue una despedida que yo sentí que yo la hice desde la madurez profesional, desde la emoción que se vive de ver el dolor en la calle, de interpretar y sentir lo que la gente está pidiendo, pero también de ver mucha irresponsabilidad.
y eso explica en parte como el proceso mío también. Esa es mi experiencia, pero como te decía, o sea, con una pata afuera. No es una Sí, experiencia no, me plena consta, de me cobertura. consta, absolutamente. Repe, tú que has conducido mucho tiempo el noticiario más visto de este país durante años, con una repercusión, tú como conductor sabes que tienes cierta cantidad de rating, que te están viendo millones de personas, pero particularmente el último trimestre me imagino que te genera, al momento de dar una opinión, al momento de presentar una noticia, un grado mayor de cuidado, esencialmente, o tu rigurosidad como profesional siempre te ha llevado a tener esa atención, o sientes que este último trimestre del año pasado generó un ambiente especial en ese sentido? No, mira, yo voy a ser súper honesto. Yo creo que durante los casi 20 años que he ejercido el periodismo, siempre vivimos el lado lindo del periodismo, es decir, sobre todo el periodismo televisivo, donde, bueno, tú tienes de luz y agraz, pero en general, estoy hablando de un panorama Sí. más bien general, nos enfrentamos a una crisis como nunca antes había vivido, por lo menos los últimos 30 años o los últimos 20 años, y una crisis social que polarizó al país, lo llenó de calificaciones de odio. Súmale a esto, hay que sumarle a esto un tema súper importante que son las redes sociales. Y las redes sociales hoy día permiten estar o sea, permite que tú tengas la visión de millones de personas o de miles de personas hoy día online, todos los días, respecto de lo que dijiste, lo que no dijiste, lo que no preguntaste, lo que preguntaste. Entonces estás en el escrutinio permanente, digamos. Y en la crítica permanente, y por supuesto, no siempre la crítica es constructiva. Yo me atrevería a decir que el 90% no es constructiva, sino que más bien insultiva, agresiva, etcétera. Y el episodio de la Perdona, crisis y Repe, social, ¿y te ¿sí? acostumbras te acostumbras a eso finalmente? Tú sabes, y yendo así súper puntual, la otra vez cuando le hablaste a Jadwe, de un día para otro, trending topic, todos hablando, a algunos les Sí, gusta, a otros no les gusta. ¿Te claro. acostumbras finalmente a eso? ¿Es parte ya del...? Es que o sea, no es que me abstraiga, leo los comentarios, pero no los hago carne, porque si los hago carne tendría que ir al psicólogo cada 4 horas, ¿me entiendes? O sea, no. O sea, uno tiene que tratar de filtrar y estar súper convencido. Mira, tanto la crisis social como esta pandemia han desafiado a cada una de las personas, en mi opinión, desde el punto de vista de los valores, de lo que tú sientes, tú crees y tú ves. No solamente desde del punto de vista personal, sino que desde el punto de vista periodístico de lo que tú haces, porque aquí el periodismo juega desde el punto de vista técnico del periodismo, que si bien lo técnico muchas veces se evalúa desde el punto de vista de tu buena redacción, tu buena ortografía, qué sé yo, también se tiene que evaluar desde el punto de vista de tu análisis, de tus convicciones periodísticas respecto de lo que estás transmitiendo y lo que quieres transmitir. La crisis social fue súper demandante, fue súper abrumadora para los periodistas, especialmente los canales de televisión que fuimos enjuiciados, bueno, atacados. O sea, Sí, yo sí, salía pues. a las 10 de la noche y de ahí a turba afuera tirando unas bombas molotov, Sí, y esperando que yo saliera para básicamente lincharme. O sea, sí. porque ellos consideraban que nosotros no estábamos haciendo bien nuestra pega. Yo sé que son grupos más radicales, digamos, pero eso te juega una presión psicológica súper permanente. Era bien abrumador en algún minuto. Yo vi compañeros con miedo, con mucho miedo. Las funas que se hacían acá, cuando se publica la dirección de esta persona, cuando no sé qué sé yo, todo el cuento. Pero lo importante es que tú no te amedrentes, sino que más bien mantengas tu línea valórica respecto de lo que tú estás cuidando. Yo, ¿qué es lo que trataba de poner en eso? Primero, sensatez, el llamado a la no violencia, el respeto a la protesta pacífica, y segundo, o sea, y además, en realidad, cuidar la institucionalidad. Porque tú no puedes hacer periodismo desde el punto de vista para tener un punto de rating, 2 puntos de rating más, descuidar lo que es esencial en cualquier sociedad, que es su institucionalidad. Si quieren la cambiamos, discutamos eso, cambiar la institucionalidad. Pero tenemos una institucionalidad que hay que cuidar. Sebastián Piñera salió con un 54% de los votos. Bueno, hay claramente un 46% que no le gusta, y probablemente haya un 20% más radical que, no sé, lo odie, si tú quieres. Pero sorry, la institucionalidad es que hay un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, hay una Contraloría, hay un montón de instituciones que tienen que funcionar y hay que cuidarlas. Tenemos que a Carabineros de Chile hacerle un examen profundo y meter preso a los carabineros que se pasaron de la raya, violaron derechos humanos o se excedieron. Absolutamente, que hay que reformarla, discutámoslo, la vamos a reformar. De hecho, hay un proyecto en el camino, pero no quiere decir
que tengamos que ir a los cuarteles a destruirlo y no sé, pues matar a cada uno de los carabineros. Ese era mi valor que yo quería cuidar, sin dejar de ser crítico, sin dejar de ser objetivo lo más que puede uno, independiente lo más que puede uno, sino que el cuidado de la institucionalidad, que es el valor de toda la familia chilena, la seguridad de que tú vas a ir al almacén y vas a poder comprar un kilo de pan, de que vas a poder ir al hospital y que te van a atender, de que tú vas a poder ir a la justicia y vas a buscar la igualdad ante la ley, que yo creo que es una quimera, pero eso es lo que tiene que garantizar el Estado. O sea, eso, yo creo que tanto la pandemia como la crisis social nos tuvo que mostrar lo mejor y lo peor de cada uno. Y yo creo que lo que resultaba fundamental era cuidarse los valores. ¿Fuimos maltratados nosotros? Terriblemente maltratados. Y todavía lo somos en algún aspecto. Me consta, sí. Pero si es que uno no se mantiene, digamos, en sus valores, Sí, ¿qué vaya a hacer? claramente. Claro, tú lo decías, hay un cuestionamiento a la institucionalidad en general, a los medios, pero hay un momento previo, o sea, esto estalla claramente el 18 de octubre, algo que se viene acumulando y que claramente se estaba dando en la calle. La Carola trabajó muchos años en la calle, tanto en TVN, Televisión Pública, como en Mega, y un poco no sé si la percepción del periodista en la calle, Carola, el hecho de estar con la gente, porque, claro, algunos dicen no lo vieron venir, sí lo vieron, pero de verdad esto hace tiempo que venía la gente sintiéndose engañada, estafada, con bastante descontento, digo generalizado absolutamente. No sé si en tu época de reportera, cuando estuviste ahí años y años, tanto en TVN como en Mega, ¿notaste sentir esa percepción de la gente? Bueno, yo creo que en Mega principalmente, que yo me acuerdo llegué el 2011, más o menos, y en ese año comienzan los diferentes estallidos sociales, el estallido social de Aysén, con los pescadores, me tocó cubrir ese estallido social y enfrentarnos a los pescadores que tienen una fuerza tremenda. eh, Me tocó cubrir todas las marchas estudiantiles, todo el proceso, cuando nacen los que hoy día son los políticos más jóvenes, ¿no? Giorgio Jackson, la Camila Los Vallejo, Boric, claro. Boric. Yo estuve en el momento en que estos personajes nacen y se instalan como representantes de este movimiento social, educacional, y donde comienza a delinearse lo que, y comienza también, no solo a delinearse, sino que a crearse esta fuerza que explota, yo creo, con el estallido social. Yo ya no estaba en medios cuando sucede lo del estallido del año pasado, pero sí yo percibo en la calle, cuando asisto a marcha, cuando veo cómo cada vez más a la prensa la agreden porque no estamos diciendo la verdad, porque no es la verdad que ellos quieren escuchar, pero no es que estemos mintiendo. Ahí hay algo que aclarar, porque se cuestiona muchísimo a los medios masivos, pero en los medios masivos hay una enorme falta de recursos. O sea, yo creo que hoy día realmente falta recursos, y claro, porque estamos en una cuarentena que nos obliga a salir menos de la casa, pero hay además una enorme falta de recursos para poder estar en todos los frentes y en todos los lugares que se necesita estar, porque en muchos rincones están pasando cosas y no alcanza a cubrirse todo lo que está pasando, ni a salir al aire todo lo que está pasando. Entonces, ahí comienza también a generarse este enojo de la gente y de creer que no estamos diciendo la verdad cuando en realidad por primero, no tenemos los medios para poder estar en todas las verdades, y por otro lado, yo siento que hay una confusión en decir, no me están diciendo la verdad como yo quiero que me la digan. Entonces, es importante traspasar quizá a las nuevas generaciones la necesidad de la creación de más medios de comunicación de nicho, donde se permita y donde se hablen las cosas como a ti te interesa que se digan. Y ahí, ojo, obviamente, por el tema de los fake news y todo eso, que quizás los vamos a hablar más adelante, pero yo siento que estando en la calle uno sí percibe mucho esa rabia, esa ira, que finalmente es rabia acumulada y que de repente estalla. Es imposible quedar ajeno a eso, y es imposible también quedar ajeno a las necesidades sociales de la gente. Yo siento que ahí hay una enorme responsabilidad de los periodistas que quizás se nos olvidó en un momento, porque estábamos demasiado cómodos ganando lucas para los medios, sobre todo los medios que son privados, que pertenecen a un dueño que tiene intereses económicos y que finalmente quiere
generar más lucas, quiere generar algo que lo sustente, y ahí Es se un pierde negocio. también el norte, sí. Siento Pero que hay siempre, pues, una no hay responsabilidad. ningún medio de comunicación que no sea un negocio. Claro. Televisión Nacional es un negocio. Sí. O sea, Sí, Más lo allá que que pasa es no le que, lo vaya que muy pasa es bien, no que, le lo vaya que muy pasa es bien que como los medios negocio. tienen que buscar el justo equilibrio entre la ética exacto, periodística y la misión que corresponde al periodismo con el negocio. Pero no quiere exactamente. decir que seamos ingenuos. Todos los medios, estatales o no estatales, privados, públicos, tienen obviamente esa dicotomía, que tienen una línea editorial marcada. Ahora, Mm. yo quiero ser justo en una cosa, Carola. Yo no sé si a ti te pasó, pero a mí no me ha pasado nunca que haya llegado el dueño del canal o haya A mí llegado tampoco. el director ejecutivo del canal a decirme qué es lo que tengo que decir o qué puedo y qué no puedo decir. No me ha pasado O sea, yo nunca. me acuerdo cuando A mí estuve en la tampoco. época de Nunca me ha pasado. TVN, nunca nos pasó. A mí, yo siempre TVN podría ser un lugar donde pasara eso, porque TVN tiene muchas presiones en ese Un sentido. teléfono rojo. Tenemos que estar a gusto a mucha gente, ¿no? No recuerdo que me haya pasado en TVN, todo lo contrario. Y sí, cuando yo llegué a Mega, Mega pertenecía a Ricardo Claro, y en ese momento yo veía que había un sesgo tremendo en algunas noticias. O sea, nos mandaban con ciertas pautas y se hablaba de ciertas cosas y de otras cosas no se podía hablar. Y es lógico, era su canal. Después va sufriendo ciertos cambios, pasa a ser parte del conglomerado de Betia, y ahí tú ya puedes opinar distinto porque se abren al contenido muchísimo más. Pero a mí sí me pasó. O sea, yo estuve en momentos en que dije, chuta, ¿a dónde me vine? Porque Mi obviamente canal cuando era de Ricardo Claro, efectivamente lo que nosotros no podíamos dar era estas campañas El SIDA. del SIDA. Ah, claro, sí. Eso sí es cierto. bueno, todo lo que fuera en contra de la Iglesia Católica o que cuestionara el dogma y todo eso. Sí. Pero yo siento que ahí hay que hacer Pero eso, ojo, un Carola, análisis. era una decisión editorial, ¿ah? No era Sí, como no era una mordaza necesariamente a los periodistas, siento yo, José. No, insisto, a mí nunca nadie me dijo qué podía y qué no podía decir. Sí me acuerdo que el canal no participaba en las campañas contra el SIDA. Sí me acuerdo que siempre había alguien que iba a cubrir alguna noticia relacionada con... Ah, mira, por ejemplo, ¿qué sí pasaba? no se podía decir Seamos... dictadura cuando yo entré, o 2011. No, no, no. O sea, bueno, por lo menos a mí nadie me No, dijo nunca nada y yo estaba en yo cuando entré pantalla. se podía. Oye, Y yo lo pero decía. mira, lo que sí se podía, lo que sí pasaba era lo siguiente, para que se entienda bien el contexto. Por ejemplo, estaba el debate político respecto de, por ejemplo, eh, puede ser la campaña del SIDA, puede ser la ley de divorcio, que fue a comienzo de la década del 2000, Claro. y siempre había que entrevistar a Monseñor Chomalí. No. Era como el Siempre había que vocero tener la autorizado. cuña de Monseñor Chomalí. ¿Te acordás, Cata? Eso era decisión editorial. O sea, hacemos la nota, pero tiene que estar el Monseñor Chomalí dando su opinión. Ya. O sea, eso era así. Finalmente, ¿sabes lo que pasa? Que finalmente prensa es como el jamón del sándwich. Tenemos que tratar de dejar a todos contentos y eso es imposible. Y por otro Eh, lado teníamos niñitas semidesnudas en Mecano bailando todas las tardes, pero como por eso marcaba te digo, 35 puntos, nadie decía nada, po. sí. Esas son las estrategias de negocio finalmente. Porque, ¿qué más se puede hacer? Yo creo que sí, lo que se puede hacer como periodistas, en terreno, en estudios, donde nos toque, es ser fieles a la rigurosidad. Como dice José, a los valores, por supuesto que Mm. sí, pero sobre todo también a la rigurosidad. Oye, ya vamos a seguir hablando de esta evolución del periodismo, lo que ha pasado ahora con la pandemia, porque también ha generado hartos cambios y en la forma de trabajar de los medios, no solamente tradicionales, pero aprovechemos de contar alguna anécdota, po, alguna cosa. Como hay una famosa, ¿o no? Sabes que yo no me sé bien el cuento, pero hay una, la Panchita se llama, ¿no? Sí. ¿Se puede contar o no se puede contar? Porque Se siempre lo cayó veo ahí. la Cata. La ¿Qué hay otra que vez ver? vi No el puedo contar. aniversario de la Panchita y yo decía ¿Cómo lo que Hay que verlo, no se puede Hay que contar. pero más, verlo, hay que Eso nos han pero verlo. más, pasado muchas cosas. Esa vez nos tuvimos que ir a comerciales porque no podíamos hablar del ataque de risa que teníamos. Pero eso nos Sí. pasó muchas veces. me imagino, eso es lo que te da el vivo finalmente. Sí. Y Mira, cuando se murió Fidel, era las 3 de la mañana, me llaman por teléfono y me dicen, se murió Fidel, ven, para tipo. Y llegué para allá y empiezo a hablar
murió Fidel Castro, que sé yo, todo el cuento, que sé, y empiezo a hablar de Fidel, y empiezo con cara compungida, era un líder de un país, qué sé yo, todo el Sí. cuento, además encima un ícono del siglo XX, de la Guerra Fría, del comunismo, qué sé yo, o sea, es un personaje que merece toda la seriedad del mundo, y nuestro director, yo no sé si tenía sueño, no sé qué cosa, y empieza a poner unos bloopers, una señora cayéndose en la escalera, un No te cabro creo. cayéndose de no sé qué, como apoyo mientras yo hablaba. Oh, Yo, Fidel Castro, que jugó Fíjate que un pasar papel eso hoy súper día. importante en la revolución Claro. comunista, de la Guerra Fría, la crisis de los misiles, que Kennedy, que no sé qué, qué sé yo, y todo el cuento, y por ahí aparecían pura señora cayéndose de la escalera, un cabro chico pegándose con un poste, un perro que le mordía el poto a alguien, no, era pero, del terror. Y creo que es una Oh, de las cosas más graciosas que me ha pasado, porque yo así, Y seguiste de largo nomás, ¿no? Seguiste de yo largo con la seguía cara de hablando, pena, po. pero Sí, hacía po. aleteaba así para que me vieran del estudio, o sea, de la sala de dirección. No, claro. Nuestro director había metido mal el dedo, parece que andaba con los guantes de box. Sí, no, me ay, a mí me imagino. pasó también una vez algo así como también de dirección, muy divertido, que estábamos con un conductor, no voy a decir quién, voy a recordar su identidad, con un Está al lado compañero, mío, no voy a decir quién, pero tuve está al lado mío. varios, Pero es tuve varios canoso. compañeros en pega, tuve varios, no solamente Repe. Me imagino. Estaba con un compañero haciendo como la previa a los titulares, haciendo como el ensayo antes de salir Sí, a la isla. perfecto. Y nos habíamos reído mucho porque venía el calentacama, entonces como la superventa de los calentacama, qué sé yo, y habíamos tirado ya muchas veces la talla de que y aumenta la venta de calientacama por si tiene frío y necesita que alguien la abrace, no sé qué, una cosa así, pero muy divertida. Y de repente estábamos al aire, no nos avisaron que estábamos al aire, tiran la cortina de titulares y empezamos con los titulares, yo caché que estábamos al aire, pero me di cuenta que mi compañero no estaba consciente de que estábamos al aire. No se había dado cuenta porque no lo habían avisado. Y viene el titular de los calientacamas y aumenta la venta de los calientacamas y como que se echa para atrás y le empieza a decir, y yo digo, sí. Y ¡bum! Freno mano, profesional, al tiro, y cambió el tono inmediatamente, pero fue de alto impacto. Y terminamos los titulares, y el director, o sea, todo como para adentro, ¿cómo nadie nos avisó que estábamos al aire? Pero bueno, esos son los desafíos del vivo, que son súper exigentes. Sí, sí, no, y la gente no lo sabe, pero ustedes que Sí, están ahí constantemente, entre que te están hablando, se cayó la nota, rellena, apúrate, y un poco también uno tiene que estar, y con el tiempo te va dando esa soltura para tener esa cintura de poder moverte a medida de lo que va pasando. Ya me imagino quién fue Cata quien te acompañaba, pero no lo vamos a decir acá. no, vamos a Oh, no guardar pelen a silencio. José ya Antonio no está, Neme, ya po. no está, No, ya. No, ya no. viste, claro, la descripción tenía toda la pinta de ser quien dijo Repe. Oye, tú recién, Carola, hablabas de ese teléfono rojo, la caricatura de TVN y claramente la televisión pública. Como periodista, y esto para la gente que nos escucha, el hecho de trabajar en TVN, más allá de, hablamos que es un negocio que le ha ido muy mal como negocio, ¿tiene un tema especial para el periodista? ¿Hay alguna mística especial de trabajar en la televisión pública del país? ¿Te tocó, lo sentiste, viviste algo distinto al resto de los medios? Sí, yo quiero contarte que yo partí en realidad haciendo una práctica en Canal 13. Me tocó cobertura del Festival de Viña, fue bien entretenida esa práctica. Y ahí me fui motivando con el tema de buscar algo en televisión. Entonces tenía el parámetro de cómo se trabajaba en el 13 como empresa privada, o en ese momento de la Católica. eh, y cuando llego a TVN, yo nunca vi TVN en mi vida. Era como, veía solo Canal 13, de hecho veía la Cata en la mañana, me acuerdo perfecto de eso. Ay, Carola. Ahí se veía la Y Cata cuando era chica, te faltó decir. cuando era chica la Cata, cuando era chica, cuando ella era chica. La Cata ya triunfaba en la televisión cuando yo estaba en el jardín infantil. Bueno, veía Ramón Ulloa con la Sole, me acuerdo de esa etapa de Canal 13. Me gustaba mucho cómo se trabajaba, y porque trabajaban con muy alto estándar de calidad. Entonces, cuando finalmente me fui a TVN, era muy impensado para mí. Yo nunca había visto televisión nacional, no sabía quiénes eran los periodistas que trabajaban ahí. Imagínate, estaba súper perdida. Pero claro, tuve la suerte de encontrarme con mentores increíbles, grandes maestros del periodismo. Las discusiones que se daban en los pasillos eran eh,
con mucho contenido, de mucha contingencia, había una exigencia por la rigurosidad tremenda, y yo como reportera nueva, joven, tenía que responder 1000 preguntas, sentarme con el editor y que me preguntaba por hasta lo que no se había dicho ni se pensaba decir jamás, y yo tenía que tener todas sus respuestas para poder pelear por mi nota y que saliera y poder armarla y todo. Entonces, para mí fue una tremenda escuela, y en ese sentido nunca me encontré, por eso decía, nunca me encontré sí, puede haber habido quizás peticiones de algo, pero nunca me encontré con censura ni nada parecido. Había en ese momento, bueno, pasé más que nada por los gobiernos de concertación en ese momento, eh, y se daba un trabajo muy, muy bueno, de muy buen equipo, y la gente que trabajaba, es decir, el funcionario de TVN, estaba súper comprometido con la televisión pública, o sea, de corazón ellos creían, y yo creo que, no sé cómo estará ahora el tema, porque se ha desvirtuado harto, pero de corazón tú creías que estabas haciendo una buena causa con una responsabilidad social enorme, de que si mostrabas este lado de la moneda, mostrabas este otro y este otro y este otro, y también había un sentido de educación, no solo lo que era popular, sino que también aquello que la gente le servía saber. Entonces, por ejemplo, yo pasé muchos años trabajando sin el rating online. Era un rating que llegaba al día siguiente y ahí se hacían las reflexiones, los análisis y todo. Y en esa época TVN le iba muy bien. O sea, era un canal que, si bien era estatal, tenía la posibilidad de autogestionarse completamente. Entonces tuve una muy buena experiencia ahí. Y después, claro, mi norte era convertirme en editora. Entonces yo decía, bueno, para poder ser editora tengo que darme una vuelta por todos lados. ¿Cómo me va a quedar acá Sí. siempre? Y tomé la decisión de irme a Mega. Oye, bueno, hablábamos un poco del contexto que nos tocó a cada uno de nosotros el momento de decidir estudiar, mientras estudiamos y una vez que salimos. Claramente los jóvenes que nos están viendo, escuchando y que después van a ver esta conversación, se van a encontrar con un escenario totalmente distinto de los medios, del escenario post, y puede ser, vamos a ver cómo retorna el país a la cotidianidad una vez que terminemos el tema de la pandemia, pero el escenario va a ser totalmente distinto y es difícil verlo. Me gustaría que conversáramos un poquito de los nuevos desafíos que van a tener los nuevos periodistas, los que van a ir saliendo, los que se van a ir encontrando con este nuevo mercado, con estos nuevos medios, con esta nueva forma de trabajar. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuáles son estos nuevos desafíos con los cuales se van a encontrar los futuros periodistas que van a estar saliendo de la universidad y que hoy día están escuchando esta conversación? Catalina, ¿cómo lo ves tú? Sí. Yo creo que un gran desafío hoy día es saber filtrar la información. Creo que hoy día saber elegir tus medios, saber canalizar, chequear, es demasiado importante. Y eso es pega. Hay que leer mucho más, hay que corroborar, ir a la fuente mucho más. Hoy día las cuentas fake en Twitter están llenas, tú no te das cuenta cuál es la cuenta del 13 y cuál es la cuenta fake de Tele13. O sea, Sí. a mí me han reposteado 1000 veces fake news, me mandan mi amiga o no sé, personas que me dicen, oye, apareció esto en Twitter, oye, pero si es la cuenta fake, ¿cachai? Revisa, po. Entonces eso se puede pasar colado de muchas maneras hoy día a los periodistas. Yo creo que hay un desafío de rigurosidad, como decía el Repe, súper extremo, súper exigente para las nuevas generaciones. Y siento que además hoy día la distancia física también juega en contra, fíjate. Nosotros que tenemos oficio de calle con ir a la fuente, con conocer no sé, a las autoridades, a los voceros, es una ventaja hoy día conocer, tener ese contacto directo, porque de repente las conversaciones, los off the record, son mucho más efectivos mirándose a la cara que por teléfono, definitivamente, o a través de un Zoom. Pero siento que el gran desafío tiene que ver con esta como nube y avalancha de información que tiene orígenes súper variados, riesgos siempre muy, muy, muy focalizados, y que el gran desafío es ese, como de agudeza, que es súper necesario desarrollar.
Oye, perdón, me voy a meter Sí, algo dale, nada que Carola. ver, pero me acordé de un chascarro que yo creo que nosotros vivimos a propósito ahora de los fake news y de la rigurosidad que dice la Cata, que me parece, y concuerdo absolutamente con que ese es un desafío enorme, importante. Sin ir más lejos, cuando nosotros mismos entrevistábamos en calidad de especialista a, a Rafael Garay. Ah, Garay, caray. y Muchas todos los veces. medios le dimos valía a Rafael Buen Garay. punto, Carola, sí. Y yo creo que eso nos sirvió, a mí me tocó entrevistarlo muchísimas veces, Muchas y veces eso, a mí eso también. ahora me acordé con lo que tú decías, Cata, de tener la capacidad de conocer a la fuente, sobre todo hoy día, porque estamos haciendo un periodismo, o yo veo que se está haciendo un periodismo muy de este tipo, ¿no? A distancia, y no hay posibilidades de una contrapregunta, por ejemplo, y que es tan importante poder desarrollarlo, sobre todo para los que están hoy día estudiando en la carrera, motivarlos siempre a hacer esta contrapregunta, a no quedarse con lo que me dice un especialista, sino ir y consultar con muchos más, porque ahí tenemos una prueba de cómo todos podemos caer en este engaño, o sea, porque somos seres humanos finalmente, si nosotros no tenemos un superpoder de periodista de saber cuál es la verdad puede ser, todas las verdades pueden ser verdad dependiendo de quién la Sí. diga, entonces Qué buen me caso acordé ese, Carola. de eso, quería hacer un paréntesis. ¿Ah? Es Sí, no, súper está bien, buen, está es bien. súper buen punto, porque después de Rafael Garay, hoy día, y también de un especialista que se filtró por ahí que había dicho que era el Banco Mundial y tampoco, nada, eh, hoy día yo creo que hay más exigencia también a la hora de poner a estos especialistas en pantalla, o sea, sobre todo en este tiempo que tenemos, o sea, que un error, y eso es súper importante recalcarlo, una fake news o un error de información es la vida o la muerte en este momento, o sea, Sí, así de Sí, crítico. y ahí está Así de importante de vital es. sí, ahí ¿sabes lo está que pasa? el Que gran debate en tratar de llegar primero, por sobre llegar bien con la información, es con la que rigurosidad, ya, con... tú, fíjate que ya no, ya esa cosa de llegar primero, hoy día Ya ya no es está tema. relativa. Mm. Ya no es tan así. Porque hoy día, efectivamente, mira, yo te voy a poner como ejemplo la marcha del 8 de marzo del año 2019, donde nosotros cometimos un error. Y claro, se nos acusó de que andábamos con fake news, el megamiente, que la cuestión, qué sé yo, todo el cuento. Y fue un error de procedimiento, fue un error de procedimiento que le costó el puesto al editor que tomó la decisión de mostrar una imagen porque algo estaba pasando, mira, y eso es lo que yo te digo cuando ya el llegar primero para nosotros ya no es importante. Mm. O sea, ¿por qué? Porque ese 8 de marzo estábamos transmitiendo los movimientos sociales que se estaban dando el año 2019, que sé yo, que al final fue una marcha preciosa, se acordarán ustedes que hubo pero miles de personas, pacíficos, gente recogiendo la basura, ni un desorden, ni un rayado, ni un poste tirado en el suelo, nada, fue preciosa, fue perfecta. Yo creo que esa es la marcha más linda junto con la del millón de los días pasados al 18 de octubre, desde el punto de vista de lo pacífico que fue y lo impactante que fue. Pero ese día en Valparaíso estaban ocurriendo unos incidentes y nosotros no teníamos la cámara ahí en los incidentes, teníamos la cámara en otro lado. Entonces, nuestro editor se pone a buscar en los portales locales de Valparaíso sobre que estuvieran ocurriendo incidentes para tener la imagen, para poder tener la imagen porque otro canal la tenía, estaba ahí. Y nuestro editor saca imágenes que correspondían a la protesta de los pescadores artesanales. ¿Se acuerdan ustedes que hubo una protesta Sí, súper violenta en el Sí. centro de Valparaíso unos meses antes? Sin saber, él pensaba que eran las imágenes de que estaban, que las habían captado ese mismo día, y las pone al aire. Y una persona muestra el televisor que nosotros estábamos mostrando los incidentes de la Plaza Sotomayor y hace el paneo con el celular y muestra la Plaza Sotomayor y efectivamente no estaba pasando nada. Se nos acusó de fake news. Nosotros lo primero que hicimos fue reconocer el error, dar la declaración, pero quedó una marca indeleble en mucha gente que nosotros habíamos manipulado la información. Si no fue manipulación de información, fue un error, fue una tontera, una falta de profesionalismo o rigurosidad, si tú quieres, más que profesionalismo, porque el editor que estaba a cargo, yo encuentro que es un excelente profesional, pero se equivocó. Fue un error. ¿Y eso le costó el puesto a alguien en el Le canal? costó el puesto al editor, que estaba arriba, evidentemente, le costó el puesto
pero quedó en mucha gente que nosotros habíamos manipulado, mentido a propósito con el fake news. Yo lo que quiero decir respecto de los desafíos del futuro del periodismo va en línea con lo de la Cata. Yo creo que tenemos que cuidar los medios tradicionales, tenemos que potenciar los medios tradicionales. Los medios tradicionales no tienen una crisis de audiencia, tienen una crisis económica, que es muy distinto, no de audiencia. La gente nos sigue viendo, nos ve más. El problema es que la publicidad se ha ido a los nichos. Entonces me sale mucho más directo llegar a mi nicho teniendo un influencer, yendo a este contenido web, yendo a Facebook, porque ahí tengo los perfiles, tengo todo. O sea, Cambridge Analytica se hizo en América con toda esa información. O sea, entonces, esa es la crisis, no es la crisis de audiencia. Audiencia tenemos y mucha todavía. Y crece, y a veces baja, pero crece, o sea, se mantiene estable en el tiempo. No es una crisis de audiencia, es una crisis de publicidad, de repartición de la torta, que tiene que ver básicamente con plataformas que no pagan impuestos en Chile, que están presentes en todos los celulares y en todos los computadores de este país, que son Facebook, que es Instagram, que es Twitter, básicamente, en Google en general, y que son los grandes portadores de las fake news. Nosotros tenemos el desafío permanente todos los días. Después de ese 8 de marzo, en el canal hubo una cosa así que hoy día por eso ya no nos interesa llegar primero, nos interesa llegar bien, con la información correcta, filtrar la fake news. Y eso es un desafío, como dice la Cata, que tienen los periodistas del futuro. Y tienen un desafío también de cuidar los medios tradicionales y fundar nuevos medios tradicionales a partir de las plataformas que se están generando hoy día. O sea, la televisión digital, el streaming, qué sé yo, las páginas web en general, los grupos de periodistas que se juntan para hacer nuevos medios de comunicación. Ese es un desafío importante, diversificarlos también, porque es cierto, o sea, hoy día hablamos de que el canal 13 es de Luxich, el Mega es de Betia, el 7 es del Estado, ¿cierto? Chilevisión es de un grupo internacional. Entonces, claro, pero ahí tenemos súper claro cuáles son sus intereses y cómo se mueven. Tenemos que generar más medios independientes, los hay, pero hay que generar más medios independientes, hay que filtrar mejor las fake news, hay que combatir las redes sociales como fuente de información primaria, WhatsApp, Twitter, Facebook. Esos son, según todos los estudios de opinión, donde la gente prefiere informarse. ¿Tienen los filtros adecuados? ¿Tienen la garantía de que lo que están leyendo es cierto? No, no la tienen. Los medios tradicionales sí tenemos que hacerlo y lo hacemos con rigurosidad. Hemos aprendido a porrazo, pero lo hacemos con rigurosidad. Y el desafío de los periodistas del futuro, los muchachos que nos están escuchando o viendo en esta hora, es ese. Ser emprendedores del periodismo, pero siempre enfocados a buscar una verdad absoluta, sin matices. Mi humilde opinión. Yo agregaría a lo de la rigurosidad, le agregaría también el contenido. Yo creo, como dice Repe, hoy día los televisores están más prendidos que hace unos meses, y esa es una tremenda oportunidad para abocarse al contenido. A mí me duele muchísimo, y gran parte quizás de mi salida finalmente, o poca motivación para seguir, es que no existan, por ejemplo, los programas de reportaje que existían antes. En algún momento se mataron los programas de reportaje, donde si bien no tenían quizás una buena audiencia, había una referencia. Y ahí se va reconstruyendo la confianza también en las instituciones, porque esta pérdida de confianza o desconfianza en las instituciones que se ha instalado en Chile, o que se ha venido instalando más que nunca desde el estallido social, repercutió muchísimo en los medios de comunicación masivos. Entonces, ¿cómo como medio de comunicación masivo yo recupero o reconstruyo esa confianza? Sí, por supuesto que rigurosidad ante todo, volviendo a los valores más antiguos del periodismo, ¿no? De verificar fuentes, de constatar datos, de estar en la calle, de compartir, de sentir con las personas, pero también generando un contenido que sea ad hoc a lo que hoy día se necesita. Y ahí hay que diversificar los contenidos, por supuesto. O sea, irse a las distintas plataformas de acuerdo al nicho, a lo que la gente en esa plataforma esté buscando, pero es una tremenda oportunidad a nivel editorial y periodístico el generar un contenido de calidad. Yo creo que eso es parte de la responsabilidad social, del rol que tenemos como periodistas, y ahí yo también ahondaría muchísimo. Dentro de las sorpresas que a propósito de eso, Carola, que me llevé, Cata, José,
Yo también no era, por distintas razones, de ver televisión abierta, entre que uno está haciendo mil cosas, pero al trabajar en Mega me di cuenta que a propósito de la calidad, que había reportajes de investigación dentro del noticiario que duraban 12 minutos, que con un gran trabajo riguroso, bien hecho y que marcaban bien en el rating, un poco como saliéndose de esa caricatura de que, porque claro, todos repiten, los noticiarios dan cualquier tontería, pero me di cuenta de que hay dentro del contenido del noticiario, por lo menos yo hablo por Mega, no, y me imagino que Canal 13 también los tiene, y estamos hablando de reportajes que duran 10, 12 minutos, donde un equipo estuvo trabajando semanas, meses en algunos casos, y entregan contenido de calidad. Entonces, yo creo que hay contenido de calidad y hay colegas nuestros o periodistas que hacen muy buena labor. Entonces, también hay que tener cuidado con caer muchas veces en la caricatura que se da a los medios tradicionales y particularmente a la televisión. Es indudable que en algún minuto, y seguramente ustedes lo vivieron, en esa pelea descarnada por el rating, el que quieren ver, muchas veces se tuvo que dejar de lado la calidad por sobre la cantidad, pero no sé cómo lo han visto ustedes, la calidad del contenido en los medios en general hoy día. Bueno, yo creo que siempre hay harto por avanzar. Siempre. Por algo está Educa Chile, por algo está la exigencia La hora de de canal cultura. cultural, o sea, se puede avanzar. Ahora, yo ahí siempre igual defiendo un poco la tele, porque la televisión es muy rápida, o sea, no siempre hay tiempo para esas bajadas que uno quisiera dar o ese contexto que uno quisiera entregar una noticia, y ahí es difícil, o sea, la premura de las noticias tiene mucha exigencia. Para eso están los programas editoriales, de conversación, que yo siento que igual aportan, ¿no? Pero siento que es un desafío que hoy día tienen los periodistas jóvenes que nos están escuchando, y que me lo dijo una vez a mí una editora del New York Times de muchos años. Me dijo ella que sentía que la objetividad en el periodista era casi imposible. Esa era su primera carta sobre la mesa. Sí. Es imposible porque hay historias de vida, hay religiones, formas de vivir, prejuicios, en fin, historia, tendencias políticas, qué decir. Y ella decía que un buen periodista no tenía que luchar tanto por su objetividad, sino que por ser justo. Independencia. ¿Qué? Independencia. Claro, ser independiente, ser justo, ser justo con ser justo en transmitir lo que está viendo, lo que se está diciendo, no lo que le está sintiendo. Y siento que hoy día muchas veces como que se deja de lado eso, que podrían ir en la línea de lo que dice la Carola, y se transmite mucho más como el sentir o la opinión, y se convierte al final como en un espectáculo, no sé, como que se traspasa hacia el lado de las noticias, sobre todo en temas de columnas, sobre todo en eso particularmente, no tanto en la tele. Pero siento que ahí como que hay algo importante que avanzar y que tenemos que aprender. Yo creo que en el periodismo tienen que estar todos los géneros. El informativo, el Sí. interpretativo y el de opinión. Yo creo que todo eso hace un Sí, es conjunto cierto. de llamémosle periodismo total, si tú quieres, eh, que le da riqueza al debate, porque la opinión pública es debate. Por eso se llama opinión pública. No es simplemente una amalgama de gente que lee y escucha lo que uno dice. Tiene un juicio crítico, hace su propia opinión una vez que está informada, que eso es súper importante. La BioBio siempre tiene una cortina que dice, si no estás informado no puedes tener opinión. Y por Dios que tiene razón. Total. Por Dios que tiene razón. Entonces, es súper importante informar, es súper importante mostrar la mirada interpretativa, porque el periodismo interpretativo se usa muy poco, me atrevería a decir los domingos, Sí, solamente en po. los diarios. Y el de opinión, pero por Dios, purula por todos lados, porque Sí. es súper rico opinar. Pues no tengo, o sea, base argumentativa puede estar dentro de mi subjetividad propia, digamos. Pero el periodismo interpretativo es un género del periodismo que yo encuentro que se desarrolla poco y que es muy rico. Sí. Que en el fondo, en base a hechos, tú vas sacando conclusiones. Son hipótesis que tú vas complementando en base a hechos. Y eso es
con una buena pluma, es una delicia leerlo. Yo creo que todos los géneros tienen que estar. Lo que uno puede decir que de repente, si es que hay un género que se superpone, que viene del ámbito de la subjetividad, como es el de opinión, evidentemente eh, tenemos generamos cierta pobreza, digamos, ilustrativa respecto de lo que queremos entregarle a la audiencia, pienso yo. Pero, pero en general, los medios de comunicación están, hablemos de los medios masivos, diarios, radio y televisión, y especialmente los diarios tienen la oportunidad de ser más profundos, la radio también tiene la oportunidad de ser más profundo, la Sí. televisión tiene pocos espacios de profundidad, porque el tiempo es oro en televisión, hay muy pocos espacios informativos, y generalmente los departamentos de prensa forman la columna vertebral, pero no la mayoría de los contenidos que dan los canales de televisión, por razones obvias, porque la televisión está para entretener, no solamente para informar, también está para, se supone, educar, no solamente para informar y entretener. Entonces tiene múltiples opciones, también está el ocio, ver teleseries, o sea, uno podrá estar de acuerdo o no, pero también existen alternativas como canales 24 horas que están disponibles también para que la gente los vea. O sea, siempre a mí varias cosas cuando se le hacen crítica a la televisión, y yo no es que defienda, digamos, la industria acérrimamente, sé que tiene muchos errores, mucha metida de pata, podríamos tener una mejor televisión, etcétera. Yo creo que la misión de la televisión pública, por ejemplo, no es ser lo que es hoy día Televisión Nacional. Yo creo que hoy día, o sea, nosotros deberíamos aspirar a un modelo tipo BBC. O sea, eso es lo que yo creo, digamos, y que cada uno en la cuenta de la luz pague, no sé, 1.000 pesos más, y eso vaya al fondo para potenciar, qué sé yo, el canal público, que tiene una misión mucho más profunda e importante. Pero también la televisión muestra muchas realidades y aspira también a la inmediatez de la radio. Tenemos poco espacio y tenemos que priorizar información. Y también otra cosa, la noticia ya no es solo lo que pasa en la moneda, lo que pasa en el Congreso o lo que pasa en los tribunales. Las noticias son las tendencias, las realidades sociales, la mirada social cultural, es lo que está pasando con el ámbito de la música, que es cultura, ¿no es cierto? Lo que está pasando con el ámbito de la comida, ¿qué están comiendo los chilenos hoy día, por ejemplo? Eso también es noticia, son tendencias. O sea, porque más que noticieros, si tú quieres, duros como un ladrillo, yo me atrevería a decir que eh, los noticieros son como un magazine, dependiendo de la época. Yo creo que esta no es la época del magazine, estamos súper informativos respecto de la pandemia, digamos, pero Claro. lo mismo con el 18 de octubre, pero en general se habían transformado en un magazine, donde hablábamos de cómo se están vistiendo, cómo están comiendo, pero también lo que pasa en moneda, lo que pasa en tribunales y lo que pasa en el Congreso. Entonces, es más profundo el análisis que simplemente ver lo que veo, digamos. Porque además tengo muchas alternativas. O sea, Sí. si no me gusta este Y yo noticiero, yo me decido cambio de cuándo canal, ¿no? también, sí. Yo Yo, decido yo cuándo decido si verlo. compro el Mercurio o compro la tercera, o compro las Claro, últimas noticias o compro la cuarta. O sea, claro, y esta es por eso la libertad, esto es un mercado de información. dentro de la competencia de los medios finalmente es convertirse en una productora de contenido para que las personas y las nuevas generaciones, los que vengan, los centennials, van a querer ver cuando ellos quieran, en el momento que ellos quieran, las noticias en el lugar que ellos decidan. Entonces, finalmente también hay que adaptarse a las nuevas audiencias que están apareciendo. Con respecto a los desafíos, Carola, y en tu rol de docente durante muchos años, excluyendo a los alumnos nuestros de hoy día que nos deben estar viendo, ¿qué carencias sienten en los nuevos estudiantes? Me refiero generalizado, que salen del colegio. En lo personal, yo te voy a decir un al tiro, que lo hemos conversado varias veces. Tal vez la falta de lectura. Fíjate que en nuestra época nosotros leíamos, te hacían leer en la universidad. Había una base, y yo el tema de la escritura, la ortografía, para mí tema fundamental. Yo sé que al Repe le encanta la historia. ¿Por dónde ves tú que están los desafíos los estudiantes que van a salir al mercado el día de mañana, que están hoy día o que van a ingresar a estudiar periodismo? Definitivamente, para mi gusto, falta lectura. O sea, yo era fanática de la lectura, yo creo que por eso también me gustaba el tema del periodismo. Siempre he sido fanática de la historia, de la escritura y de la lectura. Y ¿sabe lo que me llama mucho la atención? Que nos encontramos muchas veces con estudiantes y por eso nos dan luces también de lo que está pasando hoy día con los espectadores. Ellos no consumen televisión, ellos no consumen medios tradicionales, ellos no consumen noticias tradicionales como nosotros hacemos en el diario,
no sé, yo veo mucho en la radio y también en internet, voy eligiendo qué medio, voy comparando un medio con el otro, haciendo una típica comparación de cómo publicó Bio Bio, cómo publicó Cooperativa, cómo publicó aquí, allá, Infinita, la Radio Infinita, Infinita. obvio, la tengo, esa Una está muy buena mal. forma, además de conocer la línea editorial de los medios, hacer el análisis comparativo. Pero a mí, yo veo que falta eso, falta esa motivación. Finalmente, yo siento que hay que conectar a los más jóvenes con ese propósito, ¿no?, que tiene el periodista. O sea, ¿por qué estás aquí? La primera pregunta que nos hacen cuando entramos a la universidad, ¿por qué elegiste estudiar esta carrera? Y uno tiene ciertas ilusiones, ciertas proyecciones, pero, pero algo te tiene que conectar con la realidad, con el país, el empezar a cruzar quiénes son los personajes, los protagonistas de nuestra historia, finalmente, este político que antes fue esto, que lo otro. O sea, yo siento que ese interés me falta muchísimo, Carola, ¿te puedo porque dar un ejemplo? ¿Me permites un paréntesis? O sea, yo hice clase en la Universidad Adolfo Ibáñez como, no me acuerdo, como casi 5 años. Y la primera pregunta que le hacía yo, o sea, no la primera pregunta, sino que yo entraba al salón de clase, el primer día de clase de periodismo, en primer año, y decía, le pongo un 7 solemne, en ese entonces eran 15 regiones, al que pase acá adelante y me escriba las 15 regiones de Chile y sus capitales. Nunca nadie, ni siquiera se pararon a intentarlo. Porque hay una falta de rigurosidad desde el punto de vista del conocimiento y del país. O sea, Base no en la saben por qué. educación. Sí. Muchos muchachos no saben por qué el camión de basura pasa por fuera. O sea, sienten que es un servicio inherente, así como los árboles se ponen café en otoño. Claro, pasa el camión de la basura, digamos, pero no saben cómo funciona el sistema donde viven. porque Y es eso el yo INE, creo que es un problema. es el ministerio, eso, o sea, cómo estamos conformados como país, ¿Cómo como a funciona el nivel. Estado chileno, digamos? Claro. Y lo otro, que igual creo que para mi gusto es importante empezar a mirar, nosotros tratamos de hacerlo harto en clase, ¿no? De contención un poco para los estudiantes. Yo siento, y me llama mucho la atención, que llegan poco preparados en el cómo me expreso, cómo me comunico. O sea, el que haya una baja lectura, por supuesto que significa que luego no voy a poder leer tan de corrido, como decimos, ¿cierto? Pero además hay mucho miedo, hay mucha ansiedad, mucha inseguridad en el cómo me expreso, cómo me enfrento a la cámara, y eso me llama la atención porque siento que de base deberían venir un poquito mejor preparados en el colegio. O sea, es saber sostener una conversación sin miedo. Y yo creo que ahí hay un desafío para nosotros como profesores de entregarles ese espacio de manera acogedora, de manera, no sé, liviana y desestresarlos en ese sentido, porque hay mucho bloqueo. Entonces, cuando tú te llegas a enfrentar a los medios y en tu primera práctica, es complejo porque no llegas con esas habilidades comunicacionales desarrolladas, y me llama la atención eso, y yo creo que se da muchísimo porque por las pantallas finalmente. Si la pantalla ha evitado que escribamos, ha evitado que conversemos, ha evitado que interactuemos con el otro, y eso es fundamental. Sí, a propósito de eso, y ya como para ir avanzando a la parte final, muchachos, en estos tiempos, claramente así como se están haciendo clases online, uno se está comunicando con los seres queridos también de manera telemática, estamos ante un mundo que en algún minuto va a pasar, pero seguramente mucho de esto va a quedar, no solamente en la forma de trabajar, en la forma de enseñar, sino también en la forma de hacer periodismo. Hemos visto, y lo sabemos, cómo hemos hecho radio, televisión desde las casas. Cuéntenme un poco cómo han vivido esta etapa en su calidad de periodista, de docentes también, esta nueva forma de comunicar y de trabajar a la distancia, que seguramente, insisto, en algunos casos va a ir quedando en parte y va a ser complementario a lo presencial, Cata. Bueno, súper desafiante en lo personal, pero yo he podido disfrutarlo. ¿Ah? Ha sido exigente porque obviamente que la conexión se cae y hay un montón de imprevistos que uno no tiene, pero son imprevistos que también se dan en todas partes. O sea, la radio, en el vivo, siempre pasan cosas, lo mismo en la televisión, pero me falta el partner, eso sí. eso
eso falta demasiado. O sea, estar solo, al final hablando solo, es latero para uno al final. Sí, obvio. No, lo que pasa es Y que además que hay un, hay cuesta un, mucho más trabajar el fiato que se tiene que notar hacia afuera. exactamente, eso Que quería eso es complementar. fundamental. O sea, yo Porque de menos mal, repente nosotros nos conocemos N, porque si no, claro, tú con la Cata, por ejemplo, que trabajamos tantos años juntos, con solo mirarnos sabemos que el otro quiere intervenir, que voy a hacer una Claro, cuestión no sé qué. Es la mirada que está ahí en el estudio cuando estáis cara a cara, digamos, que sí. aquí nos cuesta un poco más. Entonces, ha sido un desafío la fluidez, principalmente Mm. la fluidez, te voy a sí, decir. por la fluidez. Claro, Es difícil. la gente no se imagina la comunicación interna que hay en los grupos de WhatsApp mientras se está transmitiendo una noticia al aire. Es un mundo aparte, realmente. Sí, pues, hay que hacer, Absolutamente. hay que hacer equipo con los stickers. Sí, Con los stickers, sí, los los stickers. memes y todos los GIFs, ¿no? Oh, sí, pues. Oye, así que pero lo has disfrutado, Cata, Sí, lo he lo que disfrutado es convivir con y familia, tu hijo haciendo tarea y todo lo que oye, significa no eso. sé si quiero volver a la radio. No, que ni te escuchen, que ni te No, escuchen. no, no, o sea, feliz, pues, he hecho súper harto de menos al equipo, estar con todos, ver al editor, al control, a tu partner, no sé, pues aparte que el estudio es una cosa muy protegida, que a mí me gustaba mucho, siempre me ha gustado, y eso se extraña. Sí. José, ¿cómo lo has vivido tú? Televisión, radio, desde la casa. Uf, he hecho Bueno, televisión y radio desde la casa y la verdad prefiero ir al canal y prefiero ir a la radio por los problemas de repente lo que te decía, pero sí ha sido, mira, bien desafiante, pero también por otro lado bien gratificante, porque al final yo converso con los ejecutivos, con el editor, o con el editor general y dicen que suena bien, se escucha bien, suena bien y hasta el momento ha funcionado bastante bien, pero obviamente también el hecho de salir a la calle, de poder llegar a tu lugar de trabajo y tener toda esa dinámica que uno tiene, de repente cuando me toca estar encerrado se echa de menos, porque nos vamos turnando nosotros, Sí. porque tratamos de no estar mucha gente trabajando al mismo tiempo en el canal, entonces algunos se van para casa, otros se van al canal, después te toca ir al canal y otros para la casa o la radio, qué sé yo. Eh, pero ha sido bien entretenido, desafiante y en todo caso yo, para buena suerte, en términos de televisión, manejo bien todo lo que tiene que ver con la transmisión, con la cámara, qué sé yo. Así que no me costó mucho. Cuesta más estar en la casa, Me estar quedo- revolviendo la olla en cada tanda comercial. Oye, te estáis pegando la Guayo Rivero, estáis con traje de baño, chorichalas para abajo o te vestís completamente para la No, estoy con transmisión? pantalones, Pantalones. vestido siempre Hoy digno. día pantalón. Hoy día pantalones. Oye, Carola, y en tu caso como coach, como docente, también esta forma ya de acostumbrarse a trabajar con este sistema ya te ha ido adaptando, porque los alumnos nosotros lo vimos y viven estas ansiedades porque abruptamente se encontraron con una situación entre que la tecnología muchas veces los pilló sin los elementos básicos para poder tener un estándar relativamente alto a muchos. Sí, ha sido bien desafiante, especialmente para los alumnos que han pasado un semestre, ya se está casi terminando el semestre, pero han pasado un semestre bien complejo, o sea, muchos no tienen la facilidad técnica para poder conectarse a una clase a la hora, se abruman entre tantos ramos que además comienzan a operar de manera distinta, ya no existe la clase que antes tocaba de 8 a 10, sino que puede ser una clase que en la mañana te manden algo, luego te conectas de nuevo, te mandan otra cosa, entonces hay un periodo de adaptación que ha sido bastante largo y profundo. Para mí, como yo, igual de corazón, soy periodista de calle, entonces, independiente de que no esté reporteando en este minuto de mi vida, necesito salir de mi casa, ojalá la mitad del día por lo menos, así que ha sido complejo, además porque me gusta sentir la cercanía de la gente en el fondo y observar al otro cómo me está diciendo lo que me está diciendo para ir un poquito más atrás de lo que me está diciendo realmente, interpretarlo mejor. En el ámbito del coaching son sesiones uno a uno, sesiones grupales a veces, y ahí la verdad es que ha sido maravilloso porque hemos podido seguir desarrollando varias actividades de mejor manera aún, la gente se siente protegida en su casa, entonces se suelta un poquito más
y eso ha sido muy, muy bonito descubrirlo, porque hasta ahora nadie se atrevía a hacer sesiones online, pero funcionan muy, muy bien y dándole a todo lo que llegue, pues sí, en época de crisis hay que Sí, po. estar de la mejor manera. Obvio. Tal Oye, cual. para ir cerrando, estimado, bueno, evidentemente agradecerle el espacio, la conversación, me he Gracias, entretenido Diego. mucho. Espero que los alumnos también. Me gustaría que cerrar con un mensaje positivo, porque claramente hay incertidumbre, hay ansiedad, no solamente para los alumnos, sino yo creo que para todos, en definitiva, económica, política, de todo tipo, sociales, evidentemente. Yo siempre les digo a los alumnos, y con la Carola les decimos que puede haber situaciones que claramente generan preocupación, como que los medios tradicionales son menos, hay menos espacio, hay más periodistas, pero hay ciertas situaciones que generan oportunidades, indudablemente. Hoy día, por ejemplo, a diferencia de nuestros tiempos, las plataformas te permiten uno ser su propio medio, uno también hace... Me gustaría cerrar, de parte de cada uno de ustedes, con algún mensaje con respecto a los desafíos positivos que se pueden encontrar los alumnos, lo que pueden hacer, que viene para adelante de alguna manera para tratar de inspirarse, porque así como hay temas complejos, también hay situaciones que abren quienes tengan la vocación, las ganas, la perseverancia, de ganas de poder encontrar, hacer cosas interesantes como comunicando, como periodistas. Parta usted, Carolina Gallardo, Ah, ya, yo pensé que para La cambiar el coach, orden. la coach, Parta la coach, claro. lo máximo. eh, a ver, nosotros, bueno, como profe, en el fondo a mí me gusta y me entusiasma muchísimo hacer estas clases en la universidad, estar en la preparación de las nuevas generaciones, porque siento que mucho de mi vida lo entregué en el periodismo, en los medios masivos, pasé por varios lugares y traspasar esa experiencia creo que hace que ellos lleguen también mejor preparados después. Y creo que hoy día existe la tremenda oportunidad y el desafío para nosotros como profesores de prepararlos para que sean capaces de hacer de todo. ¿Y a qué me refiero con eso? Que no solamente me preparo para tener el día de mañana un programa en televisión, sino que también para poder gestionarlo, para poder editarlo, para poder grabarlo, porque somos, las podemos hacer todas, eso es lo que nos está permitiendo hoy día la tecnología, esta revolución digital, y tenemos que estar preparados para enfrentarnos en cualquier área a esto. Entonces, por una parte, técnicamente hablando, yo siento que tenemos un gran poder que antes no teníamos, y eso es, por supuesto, que una oportunidad, y por otro, la oportunidad de enfocarme en lo que yo quiero transmitirle a las personas, qué es lo que yo quiero comunicar, qué temas son de mi interés, y probablemente voy a enganchar con otro que también le va a interesar, y voy formando comunidad, y finalmente al término de mi carrera puedo tener un medio independiente en base al buen contenido, a la rigurosidad, y estar mejor preparado el día de mañana para ir a pedir una práctica, un puesto de trabajo o un medio masivo. Ya voy a saber cómo se hace esto. Entonces, son oportunidades. De cada crisis hay que ver la oportunidad de todas maneras, porque nos está mostrando que algo necesitamos aprender. Entonces hay que conectarse con eso. Gracias, Carola. Catalina Edwards. Estaba tomando apunte yo de lo que decía la coach. Porque me encanta todo. Sí, tiene toda la razón. La tienen que invitar de nuevo a su programa, la otra vez la escuché en Sí, me Déjate encanta, Caer, muy bien. me encanta lo que Sí. dice también, estoy súper de acuerdo con ella. Yo uso siempre un concepto que es como el de las personas líquidas. Siento que este ya no es el momento de las habilidades y del conocimiento, sino que más bien de las habilidades blandas, de las personas que puedan adaptarse, sobre todo a este nuevo mundo, a este cambio que viene, que es brutal y que lo estamos viviendo hoy día, y que ha sido también súper exigente para nosotros, que venimos de una formación un poco más rígida, un poco, afortunadamente, más rígida, y que hemos podido ser como resilientes en este momento y trabajar desde la casa y hacer, en fin, todas los malabares que hace la Carola y José y tú también, Diego, para poder trabajar. Cambia la manera de relacionarnos y la manera en que la gente también consume información. Y hoy día la gente está ávida de consumo de contenido y de información. Y siento que ahí hay una oportunidad para todos los jóvenes que son mucho más enchufados que nosotros con las nuevas formas de comunicación, con las redes sociales, con YouTube, en fin, y manejan probablemente muchas más herramientas que nosotros. Hay oportunidades de simplificar el contenido y llevárselo a la gente, porque la gente hoy día lo único que quiere consumir es información, porque de eso depende su sobrevida eventualmente y la de toda la especie. Así que siento
que esa como capacidad de adaptarse a este momento y de ver esa oportunidad tiene que ver con habilidades blandas de empatía, de cercanía, de entender un poco lo que la gente quiere leer y quiere escuchar. Muchas gracias, Cata. José Luis Repening. Estas dos mujeres han dicho todo lo que yo tenía en mente, no tanto, digamos, porque ellas tienen mucho más contenido que yo, pero sí me voy a quedar con el mundo de las oportunidades. Fíjate que en Estados Unidos tienen una suerte porque resulta que a cada rato aparece un cabro de 19 años que inventó, se motivó con una plataforma de no sé qué cuestión y hoy día a los 25 es multimillonario. No estoy hablando de la importancia de hacerse millonario, sino que estoy diciendo la importancia de atreverse a creer en un sueño, en una idea e impulsarla. Y el periodismo se trata de eso. También, entre otras cosas, de impulsar nuevas ideas, no ser uno más del ganado que va, que sale, que reportea, que remite, comunica, qué sé yo, no, sino que hoy día las plataformas y la tecnología nos da la oportunidad de soñar con nuestras ideas y poder transportarlas hacia una realidad posible. Yo creo que eso está. Yo no tengo el talento para eso, si no, Fernández lo haría, digamos, pero yo sé que hay mucha gente que tiene talento. Y la otra cosa que me voy a quedar es con lo que dice la Cata, las mal llamadas habilidades blandas, que hoy día están, todo el mundo está muy de acuerdo en que esas son hoy día las habilidades principales, porque técnicamente podemos estar parejos. La diferencia la hacen esas habilidades, las habilidades sociales, el ser empático, el ser buena persona, el tener buenos valores y compartirlos y hacer de eso un equipo. No hay nada más lindo de lo que vivimos en la Radio Infinita, donde somos un equipo, todos nos cuidamos entre todos, Diego, Cato, ustedes lo saben, todos nos cuidamos entre todos nos preocupamos de todo, todos estamos permanentemente en un clima maravilloso de diálogo, de conversación, de tallas, de chistes, donde yo te ayudo, yo te apoyo, yo te cubro, o sea, esa sinergia que se produce entre las personas con estas habilidades blandas y ese gusto por llegar al lugar de trabajo y dar lo mejor de ti se da a través de eso, de las relaciones interpersonales y de tu habilidad de empatizar con lo que le está pasando al otro y a tu equipo. Y ser parte de un andamiaje donde yo no busco destacar desde la merma del otro, sino que busco destacar porque destacamos como equipo y porque juntos vamos de la mano buscando el éxito. Esas habilidades son las más importantes. Busquen sus ideales y traten de cultivar las mal llamadas habilidades blandas que creo yo son la clave del éxito, sobre todo personal, no solamente profesional, sino que personal. El mundo va sí, y el mundo va para allá finalmente. Lo que nosotros vivimos como la competencia, ganarle al otro, ha pasado a ser la colaboración y finalmente va a ser la manera de salir adelante de todo lo que se está viviendo, no solamente a nivel local, sino también a nivel planetario. Catalina, José Luis, Carolina, agradecerles de verdad la conversación, estuvo muy entretenida, espero que los alumnos la hayan disfrutado. Igual les pedimos un trabajo con notas, así que tenían que quedarse igual, así que vamos a ver. Además, yo estaba feliz porque había tantos nombres acá. No, parece que la estamos rompiendo. Sí, no, bien, no, ha estado muy simpático, muchachos, les quiero agradecer su tiempo, lo pasé muy bien, aprendimos mucho, así que de verdad, muchas gracias por este espacio y tiempo de conversación. Gracias a usted, a la universidad y a los alumnos por la paciencia. Sí, gracias, muchachos. Gracias, niños, por la paciencia. Niños. Bueno, mañana entonces, Cata, a ti te escuchamos a partir de las 9 en Radio Infinita 100.1. Sí. Economía. Hay a las 10 contigo, querido Diego. Sí, el de las 9 economía. Economía, sí, número, más que número igual. Sí, pero más que números. Más que números. Pero claro, hay que entender un poco el contexto y todo, y hay otro tema ahí de cómo se está recomponiendo todo, reconstruyendo. Así es. Y tú, José, estás en tu semana de... Tú estás en tu semana de... Es mi semana de Sin Radio. De Sin Radio. ¿Y con tele? Sí, pero estoy con el noticiero de las 7 a las 8:30 de la mañana. Ya. Después estoy de las 11 hasta la 1 y de la 1 a las 3:30. Poquito. Ya. Y brevemente, para cerrar, lo que hablamos del encendido de la tele, ha aumentado, me imagino, en este tiempo, sí, por el hecho de la gente en sus casas, ¿o no? La gente está en la casa, la gente está ávida de información respecto a lo que está pasando con la pandemia, así que nos están viendo más que nunca. Bueno. Carolina, muchas gracias también, muchachos. Gracias, Carola, nos vemos. Un gusto. Chao, oye, regálale una décima a los alumnos, po. Vamos a ver, vamos a ver. Oye, nos hemos estado súper cariñosos. Han dado muy bien este curso, debo decirlo. Bueno, me alegro. Chao, chiquillos. Gracias. Chao, chao. Nos vemos.